Y bueno, pues en esta ocasión les traigo la solución del ETS de cinética y reactores homogéneos que se realizó a cabo, me parece, que el 25 de mayo del 2023. Entonces, pues vamos a ver cómo se solucionaba ese examen. Bueno, en principio el examen lo que nos daba era la siguiente reacción que estás viendo en pantalla. Una vez que ya nos daban esa reacción, también se nos daba una tabla con datos. En este caso tenemos los datos de tiempo y los datos de la conversión. Simplemente nos daban esa tabla. También nos decían que la reacción se estaba siendo generada o se realizó en un reactor continuo en fase gas. También nos dieron la alimentación, que es 40% molde A, 50% molde B y 10% molde inertes, ¿no? También nos daban que la presión era constante y que era de 1.5 atmósferas. También nos decían que el reactor operaba isotérmicamente, es decir, a temperatura constante de 300 Kelvin. Y nuestra primera misión era encontrar el modelo cinético de la velocidad de reacción. Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar el modelo cinético a través de estos datos que nos están dando. Bueno, consideraciones generales. ¿Qué consideraciones voy a tomar y que son importantes a lo largo de este examen? Pues algo muy importante, que se va a trabajar a volumen variable. ¿Qué significa eso que vamos a trabajar a volumen variable? Es decir, que a todos los que son nuestros balances molares o balances de flujo molar, pues van a estar divididos entre este término que corresponde al volumen variable. ¿Por qué se va a trabajar a volumen variable y cuáles son mis argumentos? Pues primero, estamos en una fase gas. Segundo, el cambio de los números estequiométricos es diferente de cero y pues obviamente estamos trabajando en un reactor continuo. También la temperatura, perdón, la presión es constante. Por lo mismo, por todo esto, es que yo digo que se va a trabajar a volumen variable. Y bueno, seguimos. Entonces, para iniciar con todo esto, primero lo que tenemos que hacer en un inicio es hacer el cálculo de CA0. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo calculamos CA0? Pues tenemos a partir de la ecuación de los gases ideales, nosotros obtenemos una relación en la cual podemos llegar ciertamente a esto, que nos dice la concentración en un inicio es igual a la presión parcial al inicio entre R por T. Y esto va a ser igual, gracias a la ley de Dalton, a la fracción mol de A en un inicio por la presión total al inicio entre RT. Tenemos la fracción mol, si recordemos que nos decían que teníamos 40% de A. En este caso, pues, ya 0 equivale a 0.4, es decir, ya no en porcentaje, sino en número. Entonces sustituimos lo que nos están pidiendo aquí arriba, que es ya 0 y la presión total al inicio, que en este caso recuerden que nos estaban diciendo que la presión total en un inicio era de 1.5 atmósferas. La R, pues obviamente va a ser una R que concuerde con todas las unidades que estoy trabajando, ¿no? En este caso es la de 0.0821 atm litros mol por Kelvin. La temperatura en la cual estamos trabajando son a 300 Kelvin, entonces ahí lo ingreso. Y obtenemos lo que es nuestra concentración al inicio del reactivo A. En este caso, observa que esta reacción que nos están dando, pues es una reacción general, ¿no? Podría ser cualquier especie química A, cualquier especie química B, cualquier especie química R y cualquier especie química S. Entonces, aquí esta reacción nos está diciendo que se alimentan 2 moles de A por cada mol de B. Y ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Ahora vamos a hacer el cálculo de la concentración de B al inicio. O sea, qué tanto se alimentó de B, del reactivo B en un inicio al reactor. Entonces vamos a ver eso. Lo mismo, observa que es la misma ecuación que utilizamos para la concentración de A al inicio. La misma va a ser para B. Eh, la fracción mol de B pues es de 0.5. Recuerda que nos decían que la alimentación era de A de 40% y B del 50%. Y lo que restaba de inertes. En este caso, YB0, pues en su forma
no de porcentaje, en su forma numérica, es de 0.5. Entonces sustituyo, como lo hice anteriormente, y llego a que la concentración de B al inicio es de 0.03005 mol por cada litro. ¿Para qué me servía todo eso? Pues para lo siguiente. Una vez que ya tengo las concentraciones de A al inicio y las concentraciones de B al inicio, es decir, ya tengo las concentraciones de los reactivos o de los reactantes al inicio, me pregunto, entonces, de esa reacción que tengo aquí, ¿cuál es el reactivo limitante? A priori, desde un primer vistazo, por así decirlo, pues ya podemos decir que, básicamente, el reactivo limitante es A, porque se está alimentando 2 moles de A por cada mol de B. Pero si a veces no es tan claro o si tienes dudas en cómo puedes obtener el reactivo limitante, pues aquí hay una forma. Esta forma es la siguiente. Eh, Vamos a ver primero qué pasa analizando al reactivo A. Entonces, esta ecuación me dice, el reactivo limitante hipotético, en este caso que estoy analizando es A, va a ser igual a la concentración de A al inicio entre su número estequiométrico, que en este caso es 2. Los números estequiométricos se ponen como una letra minúscula. Eh, es decir, su letra mayúscula es A y lo que está al ladito de ella tiene que ser una letra minúscula. En este caso es A minúscula. Vaya la redundancia. Entonces sustituimos. La concentración de A al inicio ya la conozco. A, que es el número estequiométrico que tiene, que está pegado a esta letra, que es 2. Entonces hago la división y obtengo este valor numérico. 0.0122. Lo analizo para B, hago lo mismo y obtengo 0.0305. La pregunta es, ¿cuál de estos valores numéricos que obtuve es el menor? Ah, pues el menor de 0.01 es menor que 0.03. Por lo tanto, este es el reactivo limitante. Es decir, una vez que ya analizamos, escogemos aquel resultado que sea menor o el más menor, por así decirlo. Entonces, llegamos a la conclusión que el reactivo limitante es A. Una vez que ya conocemos el reactivo limitante, podemos proceder a hacer todas las ecuaciones y todos los cálculos con respecto a ese reactivo. ¿Por qué es importante el reactivo limitante? Porque es el que da fin a nuestra reacción. Porque ese reactivo limitante me va a decir qué tanto va a durar la reacción. Si tenemos muy poco reactivo, pues la reacción va a ser muy rápida. Entonces no va a durar mucho. Entonces, ya que una vez que encontré las concentraciones de los reactantes, voy a hacer el cálculo de epsilon A. Recuerda que el epsilon A es mi coeficiente de expansión o tiene otro nombre, no recuerdo en este momento. No lo recuerdo muy bien, pero bueno, también se le conoce como el coeficiente de expansión. Y la ecuación me dice que el cambio de los números estequiométricos dividido entre el número estequiométrico de A multiplicado por la fracción mol de A al inicio, eso va a ser el coeficiente de expansión. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Pues miren, delta n no es más que sumar todos los números estequiométricos que tengamos en los productos, es decir, aquí tengo 1 y 1, en total son 2. Tengo dos números, el total numérico, por así decirlo, de mi producto en números estequiométricos es 2. 1 más 1, 2. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 2 y 1. Si lo sumo, 2 más 1, 3. Es decir, productos menos reactivos. Entonces, tengo 2 en los productos menos 3 en los reactivos. Esto dividido entre el número estequiométrico del reactivo A, que en este caso es 2, y eso multiplicado por la fracción mol de A al inicio, que es 0.4, ¿qué me genera eso? Me genera menos 0.2. Perfecto. ¿Y qué significa que tenga un número negativo? Ah, si tiene un número negativo significa que el gas que tienes se está comprimiendo dentro de tu reactor. Y si tiene un número positivo es que se está expandiendo. En este caso, pues el gas se está comprimiendo. Es por eso que he dejado esa nota.
Una vez que hicimos eso, ahora sí procedemos a calcular el modelo cinético. ¿Cuál es el modelo cinético? Pues muy sencillo, ya sabemos, ¿no? La velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad, que en este caso es K, por la concentración de los reactantes, en este caso es Ca, elevado cada uno a su respectivo orden parcial. En este caso es alfa y en este caso es beta. Tú le ves puesto cualquier número, cualquier letra, cualquier literal. El chiste que entiendas que eso con lo que estás etiquetando significa que es un orden parcial. Entonces, también cabe aclarar que la suma de esos órdenes parciales pues te genera el orden global. El orden global. Y el orden global pues te va a generar las unidades de K. Bueno, una vez que ya sabemos eso, también hay que aclarar que la velocidad de reacción del reactante A, pues también se puede expresar de esta forma, ¿no? Que es la concentración de A al inicio entre el término del volumen variable. Esto que estás viendo en pantalla es el término del volumen variable. Y de hecho, todo esto lo puedes encontrar en la descripción de mi video o de este video, en el cual ahí va a estar un link que te va a dirigir a lo que es el formulario de cinética de reactores homogéneos. Todo esto procede a partir de un análisis con ecuaciones y pues que se llegan a ciertas fórmulas a partir de los balances molares. Todo este rollo pues yo no lo voy a explicar, no lo voy a hacer, no voy a hacer todos los balances eh, molares, pues para no perder tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, en la descripción de mi video puedes ingresar al link y ahí vas a obtener lo que es el formulario para que sepas a qué equivale menos RDA. Entonces, una vez que ya sabes cuál es su equivalencia, pues eso va a ser igual a lo mismo que teníamos de este lado. Una vez que hicimos eso, nos preguntamos a qué equivale la concentración de A. Pues la concentración de A equivale a CA0 por 1 menos XA, todo eso dividido entre 1 más epsilon A XA. Como estamos a volumen variable, este término de 1 más epsilon A XA, ese término observa que se está repitiendo en cada una de esas concentraciones, igual de este lado. Si fuera volumen constante y no a volumen variable, este término no existiría y simplemente nos quedaríamos con lo que está arriba, que en este caso es CA0, 1 menos XA, CA0 MBA menos B sobre A XA, y ya no existiría este término. Pero en este caso, como es a volumen variable, estamos trabajando con respecto a esa condición general, pues entonces aparece este término. Te repito, todo eso está en el formulario de cinética de reactores homogéneos que lo puedes obtener. Entonces, ya observa que es lo único que hice sustituir, lo que equivale a la concentración de A a concentración de B. Realizo una serie de manipulación algebraica de tal forma que yo pueda resolver esa ecuación diferencial ordinaria por variables separables, es decir, todas las variables que tengan que ver con XA de un lado y todas las variables que tengan que ver con el tiempo del otro lado. Hago la distribución, saco lo que es constante, en este caso K es una cuasi constante, y también saco la concentración de A al inicio, porque también eso obviamente es una constante. Lo saco, hago manipulación algebraica, sigo haciendo manipulación algebraica y llego de cierto modo a una simplificación de este estilo, ¿no? Donde esto que estás viendo en pantalla está en el formulario de cinética de reactores homogéneos y esta es la ecuación para la constante cinética de una reacción bimolecular eh, irreversible y nada más, así se llama. Entonces, eso es todo. Entonces vamos a partir de esta ecuación, y vamos a encontrar acá. ¿Cuáles son los datos numéricos que nosotros tenemos? Pues tenemos la concentración de A en un inicio, que ya la habíamos calculado. Tenemos epsilon A, tenemos MBA, que en este caso equivale a lo mismo que decir, tengo la concentración de B en un inicio y solo divido entre la concentración de A en un inicio, y es lo mismo que decir que tengo la fracción mol de B en un inicio y lo divido entre la fracción mol de A en un inicio. Entonces, como yo tengo la fracción mol de B y la fracción mol de A en un inicio, pues solamente la sustituyo. Entonces MBA equivale a 0.5 entre 0.4. B sobre A, pues obviamente B es el número estequiométrico que está al lado de esta letra mayúscula B, que en este caso es 1. No se le acostumbra a poner el 1, pero se entiende que aquí hay un 1.
el coeficiente estequiométrico, que es A minúscula, pues obviamente es el número que tiene pegado la letra mayúscula A. En este caso es 2 y ya lo ponemos ahí, lo colocamos, 1 entre 2. Perfecto. Entonces todo eso que tenemos en amarillo lo voy a sustituir en la ecuación que está en gris. Una vez que ya lo sustituí, pues tengo lo siguiente. Entonces, a partir de los datos que nos han dado en el examen, que son de tiempo, que está en segundos, y la conversión del reactivo limitante A, pues yo procedo a encontrar una K promedio a partir de todos esos datos que nos han dado. Entonces vamos a suponer en un principio que tenemos una reacción elemental. ¿Qué significa que tenemos una reacción elemental? Es decir, que los órdenes parciales de alfa y beta van a corresponder con los números estequiométricos del reactivo limitante respectivo a cada uno de esos órdenes parciales. Es decir, observa que aquí teníamos que, anteriormente teníamos que la concentración A estaba elevado al orden parcial alfa. Pero el orden parcial alfa va a ser igual al número estequiométrico que tiene aquí pegado A. En este caso es 2. Entonces alfa va a ser igual a 2 y beta obviamente va a ser igual a 1. Es decir, este número estequiométrico que ves aquí al lado de la letra mayúscula B. Entonces alfa es igual a 2, beta es igual a 1. La suma de alfa y beta pues me genera el 3, que en este caso es el orden global de la reacción. Entonces vamos a partir suponiendo que tenemos una reacción elemental y vamos a ver qué tal nos va. Entonces, en este momento vamos a pasar a la tejas y te voy a enseñar una forma en la cual tú puedes hacer este tratamiento de tus datos, cinéticos que te están dando. Entonces, vámonos a la calculadora. Y bueno, en esta ocasión pues ya estamos aquí en la calculadora, en la tejas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a extrapolar todo lo que teníamos en la tabla de nuestro examen. Es decir, aquí en este cuadrito yo voy a etiquetar a esta columna como la columna de T, de tiempo. Y voy a ingresar los datos que tenía esa columna, ¿no? Entonces tengo, el primer dato es 394 y así me la sigo hasta acabar con todos los datos. Hago lo mismo para la columna B. En este caso la etiqueto como para saber que ahí están todos los datos de la conversión del reactivo limitante, que en este caso es A. Entonces ingreso los datos numéricos que me dieron en la tabla. Y aquí, pues, en esta columna voy a tener los órdenes parciales y el orden global. Como te puedes dar cuenta, aquí el orden parcial, lo he etiquetado en esta casilla con el símbolo de alfa y con el símbolo de beta, pues para que no haya una incongruencia en lo que estoy haciendo, ¿no? Y que me sea más amigable todo lo que estoy haciendo y no me pueda perder, ¿no? Entonces, también aquí etiqueté lo que es en esta casilla con la letra N para saber que este es el orden global, ¿no? Que este número corresponde al orden global, que este número corresponde al orden parcial beta y que este número corresponde al orden parcial alfa. Bueno, una vez que ya hice eso y antes de seguir, te comento que para colocar ese símbolo de alfa, tú puedes ingresar a tu calculadora con control y el símbolo de librito y puedes tener acceso a todos los que son los caracteres especiales o caracteres especiales de la calculadora. Me voy a salir con la tecla ESC y bueno, ya que sabes cómo ingresar alfa y beta, estos símbolos, bueno, vamos ahora a la columna D. En la columna D vamos a etiquetarla con la letra K para saber que todos los datos que voy a tener aquí forman parte de lo que es la iteración de mi constante de la velocidad de reacción. En este caso, pues vamos a ver lo siguiente. Nosotros anteriormente teníamos una ecuación que ya teníamos sustituida con los valores numéricos. Entonces vamos a extrapolar esa ecuación que teníamos anteriormente en papel, por así decirlo entre comillas, y lo vamos a ingresar aquí en esta casilla de la calculadora. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues primero tengo que seleccionar esa casilla, esa primer casilla, le tengo que dar o ingresar un signo igual. ¿Por qué le tengo que ingresar un signo igual? Porque si no lo ingreso, observa que no me genera ningún valor numérico. Le doy enter y es más, hasta me dice error de sintaxis o de sintaxis. Entonces, lo que yo tengo que hacer es darle
ingresarle un símbolo igual, y a partir de ese símbolo igual, ahora sí, ingresar o extrapolar lo que teníamos en el papel a esta casilla. En el papel nos decíamos, voy a utilizar ese término de papel entre comillas, nos decía que teníamos la concentración de A al inicio, que en este caso es esto, este valor numérico, e iba a estar elevado a la 1 menos el orden global. En este caso, pues el orden global observa que está ubicado en la casilla C6. Es este. Casilla, columna C, fila 6. En la casilla C6. Le puse este símbolo de dinero para que haga un anclaje a esa casilla en específico. ¿Qué significa o qué quiere decir que haga un anclaje? Que es cuando yo esté moviendo mis valores o que haga un arrastre. El arrastre es cuando tú presionas este botón por un largo tiempo y te aparecen estos puntitos, lo mismo que pasa en Excel, y tú le pones Enter y pues ya te genera todos los números de un momento, ¿no?, a otro, de manera instantánea. Entonces, al hacer eso, observa que aquí se va a estar moviendo las casillas con respecto a cada casilla D. Es decir, esta es la casilla A1, se va a mover con la casilla D1, la de abajo es la casilla 2, la de abajo es la casilla 3, la de abajo es la casilla 4, y así nos seguimos. Es decir, se van a ir moviendo. Entonces, para que no se mueva una casilla, tienes que poner primero el símbolo de dinero, la columna, el símbolo de dinero otra vez, y la fila. Entonces, en esas coordenadas que tú le diste de columna, de qué columna te encuentras y en qué fila se encuentra tu valor numérico, que en este caso es en C6, ese valor, que en este caso es el 1, rayos, se mueve mucho. En este caso no se va a mover. Esto que estás viendo en este recuadro de color azul, no se va a mover. Ahí se va a quedar fijo para siempre. No va a hacer este movimiento hacia abajo, no va a hacer movimiento hacia arriba, ni movimientos de izquierda o derecha. Se va a quedar ahí fijo, como si fuera un valor numérico estático. Entonces, ya que te expliqué eso, de por qué tienen esos símbolos de llavecita para generar un anclaje a esa casilla, anclarla, dejarla fija, entonces procedemos a seguir explicando, ¿no? Tengo 1 menos el orden global, que el valor numérico del orden global se encuentra en la casilla C6. Esto va a estar dividido entre el tiempo, pero ¿qué tiempo? Pues mi primer dato de tiempo está en la casilla A1. Perfecto. Eso lo voy a multiplicar por la integral que va a ir desde 0 hasta XA. En este caso, el primer dato que yo tengo de XA está en la casilla B1. Una vez que ya hice eso, ingreso lo demás que venía en mi ecuación que tenía en mi papel, y me decía que tengo que ingresar 1 menos 0.2 por X, eso elevado al orden global, que en este caso otra vez está fijo en la casilla C6, menos 1. Esto dividido entre 1 menos X, y pongo mis símbolos de dinero, que este símbolo, la casilla C2, representa mi orden parcial alfa. Aquí tengo mi otra expresión, y aquí me está representando que va a elevarlo al orden parcial beta, que en este caso numéricamente se encuentra en la casilla C4. Una vez que ya hice todo eso, algo muy importante que quiero decir es que no vayas a sustituir nada en X, que recuerda que X representa la conversión de A, o del reactivo limitante A. ¿Qué quiero decir con que no lo vayas a sustituir? Es decir, que si te están diciendo que la conversión es del 60%, es decir, 0.6, tú no hagas esto, porque ya estás arruinando lo que es el cálculo. Simplemente déjalo expresado, y pues recuerda que la integral por sí misma ya está evaluando. Por eso estás diciendo que va desde 0 hasta B1. La integral solita te va a hacer la evaluación. Tu chamba solamente es poner la variable a la cual se le va a ingresar ese dato numérico o esa evaluación, o con la cual se va a hacer la evaluación. Por eso la integral me dice con qué variable al respecto voy a integrar. En este caso voy a integrar con respecto a X. Integro con respecto a X, por eso le pongo X. Una vez que ya hice todo eso, ya extrapolé lo que tenía en mi
en mi papel a mi calculadora, le doy X, perdón, le doy Enter, me genera un valor numérico. Una vez que ya hizo eso, presiono el botón de en medio que está de mis direccionales, bajo con el botón de mi direccional. Bueno, aquí no me salió. Ahora sí, bajo, presiono Enter y ya me genera todos los valores. Perfecto. Una vez que ya hice eso, dije que al principio voy a iniciar con una reacción elemental, que en este caso la alfa era igual a 2 y beta era igual a 1. Entonces tengo un orden global de 3. Observa que en la constante cinética, pues sí llega a tener una tendencia estable, entre comillas, pero observo que no es tan estable como tal. ¿Por qué? Porque aquí tengo de 32 pasó a 34, subió, después vuelve a bajar, después vuelve a bajar, después vuelve a subir repentinamente. Entonces como que casi no veo una tendencia muy clara. ¿Qué pasa si yo, bueno, ya vimos que si suponemos que es una reacción elemental, como que casi no nos da una variación mínima. Entonces todavía esta variación es algo significante. Entonces vamos a tratar con otros órdenes. En este caso, ¿qué pasaría si cada orden tiene el valor numérico de 1? Pues obtenemos todo esto. Ahora tenemos de 0.0190 y vemos que la tendencia es a la baja. Va a ir bajando de nuevo. Entonces, pues como que también no me convence utilizar un promedio de estos datos que me están generando, porque al final su tendencia es ir decreciendo. Entonces, pues ya que vi que no funcionó tampoco con esto, ojo que lo estoy haciendo todo eso al tanteo, entonces, haciéndolo al tanteo, pues digo, ¿ahora qué pasará si cada uno vale 0.5? Es decir, hace rato teníamos el orden global 3, después pasamos con orden global 2 y ahora estamos con orden global 1. Es decir, hemos estado descendiendo una unidad del orden global. Ahora observa lo siguiente, fíjate que aquí pasa algo muy interesante. Aquí ya tenemos 0.005 y tenemos repetido el 0.004 dos veces y lo mismo para el 0.003. Entonces aquí ya me conviene mejor utilizar estos órdenes parciales porque ya veo que me están generando datos que ya tienen una tendencia a estar de cierta manera más estables que los que teníamos o los que generamos anteriormente. Entonces por esa razón yo escojo que alfa y beta tengan el valor de 0.5 respectivamente y que el orden global sea de 1. Una vez que ya hice eso y que ya estoy satisfecho con los datos que me está dando K, lo que yo voy a hacer es presionar control I para abrir una nueva página. Le voy a poner agregar calculadora y para obtener el promedio, es decir, una K promedio a partir de todos estos datos que tengo en esta columna, en la columna D, lo único que hago es ponerle min. Mi columna la llamé como K o la etiqueté como K. Como tú lo hayas etiquetado tu columna, pues ahí escríbelo. En este caso yo la etiqueté como K. Entonces le pongo min K. Entonces presiono Enter y ya me dio el valor promedio. En este caso 0.0004 es el promedio de los datos que están aquí tabulados, ¿no? Es el promedio de esto que tengo aquí. Entonces, básicamente lo que te acabo de enseñar es una forma de hacerlo, es una forma. Existe otra forma. La segunda forma es creando una función. En este caso, pues te vas a insertar, le pones, te vas hacia abajo y le pones editor de programa y le pones en nuevo y le pones irref bimolecular. Y le pones tipo de programa, no es un programa, es una función, y le pones eso librería, mostrar en catálogo, y le das en OK. Te va a aparecer esto para separarlo, le pones diseño de página, desagrupar, 8. Una vez que ya lo desagrupaste, pues aquí vas a ingresar la ecuación que tú tenías en papel, lo ingresas aquí. Básicamente, aquí le vas a ingresar los datos de entrada, que en este caso sería XA, le vas a añadir B, A, epsilon A, y todos los datos que te está pidiendo la ecuación en papel son los mismos datos que tú tienes que ingresar. Una vez que hiciste eso, pues te vas a dar cuenta que es más fácil utilizar una función. ¿Por qué? Porque la puedes guardar en tu calculadora y cuando sea el momento de hacer un examen, simplemente sacas la función, alimentas lo que te pide la función y te entrega un valor de manera instantánea, ¿no? Sin que tú tengas que estar escribiendo toda la ecuación, simplemente ya la tienes programada.
Pero bueno, es otra forma, no lo voy a hacer en este momento, en otro video lo haré. Simplemente en este caso solamente quiero que te quedes con esta forma que te enseñé. Es una forma pues un poco un poco trabajosa, no sé cómo se puede decir, no sé si esa palabra exista, pero sí está un poquito tardada, porque tienes que estar ingresando todo lo que tenías en tu ecuación en el papel a esta casilla, y pues tienes que estar jugando con los órdenes parciales. Y la desventaja que aquí es que no puedes tener la columna K1 con todos los valores, la columna K2 con otros valores, la columna K3 con otros valores. No tienes esa ventaja que sí tendrías con una función. La función aquí la trabajas con unos órdenes. Aquí te van a aparecer otros datos con otros órdenes y otros datos con otros órdenes. Y con la función tienes la ventaja de que puedes comparar, ¿no? Puedes verlo de manera global y decir, no, me conviene utilizar más esta acá con estos órdenes. Pero bueno, espero que te sirva esta forma que te acabo de enseñar. Y vámonos de regreso a lo que es nuestro papel, entre comillas. Y bueno, ya que regresamos de la Texas y de los cálculos que hicimos ahí del tratamiento cinético que hicimos con todos los datos que nos dieron, entonces vamos a recapitular. Nosotros teníamos esta ecuación que habíamos conseguido a partir de sustituir los valores numéricos y de hacer todo este chorote, y nos habían dado esa tabla, ¿no? Nosotros habíamos dicho que íbamos a partir de una reacción elemental, que en este caso alfa tiene el valor numérico de 2, beta el valor numérico de 1 y el orden global de 3. Entonces, al hacer eso, ya te había presentado anteriormente que yo obtengo estos datos. Entonces, pues te dije como que esos datos no me convencían muy bien. Entonces, intenté con otros órdenes parciales. Observa que ahora intenté con el orden parcial eh, con valor numérico de 1 respectivamente para alfa y beta, y con un orden global de 2. Observa que tampoco como que no me convenció muy bien la tendencia que tenía, si había una cierta variación. Entonces intenté ahora con otros órdenes parciales. Ahora, el orden parcial con el cual intenté es de 0.5 para alfa y beta y con un orden global de 1. Hay algo muy interesante que hay que observar aquí, es que aquí paso de una orden global de 3 a un orden global de 2 a un orden global de 1. Yo te aconsejo que siempre intentes utilizar los órdenes parciales de tal forma que te genere un orden global entero y no decimal. Entonces siempre intenta primero con los enteros y después ya te vas con decimales. Como en este caso yo lo hice, pasé de un entero de 3 a un entero 2 a un entero 1. Entonces yo me doy cuenta que cuando mi orden global es igual a 1, pues yo obtengo una mejor tendencia, ¿cómo se le puede decir? Unos mejores datos de K que no están variando entre sí demasiado. Es más, en algunos casos hasta llega a ser constante por, por dos ocasiones, ¿no? Que en este caso es un poquito más difícil. Aquí solamente se repitió 0.8534 dos veces y lo demás no, como que varía. Entonces yo me quedo con el valor de alfa y beta con 0.5 y con respecto a eso voy a trabajar. Entonces me quedé con alfa y beta con 0.5, orden global de 1. Entonces mi orden global es 1, entonces mi K va a ser igual a 0.0004 segundos a la menos 1. ¿Por qué no apareció el mol por litro elevado a la 1 menos 1? Pues porque 1 menos 1 es 0. Y cualquier cosa elevada a la 0 equivale a 1. Entonces solamente me sobrevive la unidad de segundos a la menos 1. Entonces, ¿cuál sería su modelo cinético? Pues es la velocidad de reacción de A es igual a la constante cinética, que en este caso es 0.0004 segundos a la menos 1, por la concentración de los reactivos elevados a sus órdenes parciales, que en este caso son 0.5 y 0.5. Perfecto. Entonces ya logramos encontrar el modelo cinético de la velocidad de reacción. El siguiente inciso nos dice la conversión que se puede obtener si se tiene que tenemos MBA igual a 3. Es decir, nos dan una relación molar de B con A, que es igual a 3, manteniendo la misma alimentación de inertes con un tiempo de 20 minutos. Entonces, vamos a partir de la relación molar.
Nosotros sabemos que la relación molar es igual a las fracciones mol de B al inicio entre la fracción mol de A al inicio, y eso es igual a 3. Yo también sé que la suma de todas las fracciones mol me tiene que dar el número 1, que es un entero, o el 100%, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo utilizo enteros, no porcentajes, entonces para que sea más sencillo. Entonces, me está diciendo que se va a mantener la misma alimentación de inertes, pero que la fracción mol de A al inicio y la fracción mol de B al inicio van a cambiar. Entonces, solamente sustituyo la fracción mol de los inertes al inicio, que se siguen manteniendo, que era el 10%, que en este caso es 0.1. Entonces simplemente voy a despejar a la fracción mol de A al inicio para obtener una relación. Observa lo siguiente: 1 menos 0.1 es 0.9 y menos la fracción mol de B al inicio. Ya que hice eso, esa relación que acabo de obtener, que es Y0 es igual a 0.9 menos YB0, esto lo voy a sustituir aquí abajito, en esta relación. Es decir, en vez de dejar aquí y a 0, voy a sustituir lo que equivale y a 0, que en este caso es 0.9 menos yb0. Y es lo que hice, observa. Y esto es igual a 3. Simplemente solamente sustituye aquí abajito lo que equivale y a 0. Entonces, una vez que hice eso, pues ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita, pues despejo. Hago un despeje y obtengo que yb0 es igual a 0.6750. Por lo tanto, si aquí ya tengo que y0 es igual a 0.9 menos yb0, entonces 0.9 menos lo que obtuve de yb0, pues me va a dar y0, ¿no? Que en este caso es 0.2250. Y para corroborar que está bien, pues obviamente nada más pone 0.6750 entre 0.2250 y eso es igual a 3. Entonces, estoy en lo correcto. Una vez que ya sé que estoy en lo correcto, parto a calcular de nuevo la concentración de A al inicio, porque ya cambiaron mi alimentación o mi relación molar, perdón. Entonces, Y0 es igual a 0.2250, sigo teniendo la misma presión, la misma R, la misma temperatura, obtengo la concentración de A al inicio, aplico lo mismo para B, obtengo B al inicio, y de nuevo, me pregunto, ¿el reactivo limitante sigue siendo A o ya cambió? Y me doy cuenta que no, que el reactivo limitante sigue siendo A. ¿Por qué? Porque si este número es pequeño y lo divido, pues me genera un número más pequeño. Pero este número, pues lo voy a dividir entre 1, entonces sigue siendo lo mismo. Entonces el reactivo limitante sigue siendo A. De nuevo, vamos a usar la expresión que anteriormente o teníamos en gris, que es esta, que la que estás viendo aquí en pantalla. Una vez que ya tenemos esta expresión, pues ahora lo que hacemos es, el orden global pues era 1, que eso corresponde a mi constante cinética. Entonces sustituyo 1 donde dice n y observa que se me desaparecen esos términos porque 1 menos 1 es igual a 1 y n menos 1, perdón, 1 menos 1 es igual a 1, ya que n es igual a 1. Entonces esos términos ya no están, eh, bueno, sí están, pero ya en forma de un 1. Entonces se le llama tiene su nombre en matemáticas, el eh, producto nulo, algo así. Tiene su nombre, no me acuerdo muy bien en este momento, pero el chiste es que pues no afecta nada, ¿no? Aquí sigo teniendo un 1. Perfecto. Una vez que hice eso y que ya se desaparecieron el CA0 y ese término del volumen variable, ahora lo único que me queda pues es ingresar mi relación molar, que en este caso MBA me decía que era igual a 3, como aquí está diciendo el enunciado. Lo ingreso, observa que ya lo ingresé, B sigue siendo 1, A sigue siendo 2 porque no cambia mi reacción, sigue siendo lo mismo con sus números geométricos iguales. El tiempo pues es de 20 minutos, lo paso a segundos, hago una relación. Y la constante K pues es de 0.0004 segundos a la menos 1 a 300 Kelvin, que en este caso estamos trabajando esta temperatura. ¿Qué es lo único que no tengo? Pues XA. La conversión es lo único que no tengo. Entonces, en la Texas, con Newton-Raphson univariable, como Dios te dé a entender, me despejas XA, entonces XA te va a salir que tiene un valor de 0.6439. Y ya está listo el inciso B.
El inciso C te dice la temperatura en la que debe operar el reactor para obtener el 60% del reactivo A. Si a 400 Kelvin la constante cinética aumenta un 150%. Vamos a ver cómo se define un aumento. Un aumento se define que el valor que tenías antes, el valor anterior más el valor anterior multiplicado por el tanto por ciento, el cual va a aumentar, en este caso, en número, no en porcentaje, sino en número, es de 1.5, es decir, 150 lo divides entre 100 y ya te da 1.5. Entonces, eso que acabas de hacer, pues va a ser la nueva K, ¿no? A 400 Kelvin. Entonces, sustituimos, o bueno, hacemos una factorización si es que lo deseas, para que sea más fácil. Entonces, tenemos lo siguiente. Sustituimos donde dice K1, que en este caso es 0.004 segundos a la menos 1, por 2.5. Ya que hicimos eso, realizamos esa operación, la efectuamos y obtenemos el valor de K2, o sea, la nueva K, pero a una diferente temperatura, que es una temperatura de 400 Kelvin, que cumple que se aumenta un 150% más que la K anterior a 300 Kelvin. Entonces ya tenemos... Y bueno, una vez que ya tenemos K1 y K2, pues básicamente ya esto me está indicando que tengo que utilizar lo que es la ecuación de Arrhenius. Entonces utilizo la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius se expresa de esta manera, donde A es el factor de frecuencia y EA es la energía de activación. Entonces, creo una ecuación a partir de K1 y otra ecuación similar a esta a partir de K2. Hago una relación entre K1 y K2 de estas ecuaciones, es decir, las divido y voy a llegar a esta expresión. Lo mismo, no voy a hacer todo este rollo para no perder más tiempo, pero en algún posterior video veremos cómo es que pasamos de cada una de esas ecuaciones a esta ecuación. Bueno, entonces ingreso lo que está pidiendo la ecuación, me pide K2, ingreso K2, me pide K1, ingreso K1, me pide R, energética, que es 1.9872 calorías mol por Kelvin, ingreso el producto de las temperaturas y su respectiva diferencia, que en este caso T2 equivale a 400, T1 equivale a 300. Observa que T2 equivale a 400 porque con el mismo subíndice 2 estoy representando acá, que en este caso es la que equivale a 400. Entonces, si yo llego a poner todo esto invertido, pues me genera una energía de activación negativa. Si me sale un número negativo, significa que algo hice mal, algo estoy sustituyendo mal. Entonces, ojo ahí, que no te vaya a salir un número negativo. Entonces, ya que hice eso, resuelvo y obtengo que la energía de activación es igual a 2185.0235 calorías por cada mol. Una vez que ya obtuve eso, ahora voy a obtener lo siguiente. Ahora lo que voy a obtener es el factor de frecuencia con Arrhenius. Igual, de la misma forma, teníamos esta ecuación, entonces lo único que hago es despejar la E de Euler elevado a la menos EA sobre RT, lo paso del otro lado dividiendo y ya obtengo el factor de frecuencia. En este caso la pregunta es, ¿qué K utilizo? ¿Utilizo K1 o K2? La que tú quieras, da igual, es lo mismo. Recuerda que A es una constante para cualquier valor de K en diferente temperatura. Entonces, ingreso lo que me está pidiendo esta ecuación, que en este caso me pide el valor de K1, aquí ya lo ingresé. Me pide la exponencial o la E de Euler elevada a menos EA sobre RT. EA ya sabemos cuánto vale, es de 2185.0235. Todo esto, su signo negativo, que aquí está de la ecuación. R, otra vez la R energética. T, la temperatura. ¿Pero qué temperatura pongo? ¿La de 400 o la de 300? No, pues si estás utilizando K1, pon la temperatura de K1. En este caso, de la temperatura de K1 es a 300 Kelvin. Entonces ingresamos esa temperatura. No vayas a poner la temperatura de K2, que es a 400 Kelvin. Una vez que hicimos eso, obtenemos el valor de A. Que el valor del factor de frecuencia es básicamente 0.0156 con las mismas unidades que tu K.
Ya que hicimos eso, partimos ahora con lo siguiente. Bueno, hay que probar que al usar K2 se obtiene el mismo resultado. Ese va a ser tu chamba. Yo lo hice con K1, pero si tú ingresas K2, ingrésale K2 en este momento a tu calculadora y vas a llegar al mismo resultado. Entonces compruébalo. Bueno, ya sabemos que si cambia la temperatura, cambia la concentración, porque la concentración está en función de la temperatura, como puedes ver. Entonces, eh, yo voy a tener que utilizar las mismas relaciones molares o la misma alimentación que me estaban dando en el inciso A. Recuerda que el inciso A me decía que tengo una alimentación de 40% de A, 50% de B y 10% de inertes. Entonces, la fracción mol es de 0.4, la misma presión, la R de atmósferas litro mol por Kelvin, y la temperatura no la sé, porque esa va a ser una temperatura a la cual el reactor va a operar, pero no sé a qué temperatura va a ser. Entonces, voy a simplificar esa expresión y llego a esto que está en amarillo. Y es la expresión simplificada o la concentración, mejor dicho, en función de la temperatura. Una vez que ya hice eso, también si cambia la temperatura, va a cambiar la constante cinética. Entonces, mi nueva constante cinética va a ser igual a esta expresión que estás viendo aquí, donde tengo mi factor de frecuencia y mi energía de activación, que ya tengo calculadas. Entonces la sustituyo. Y obviamente lo único que no sustituyo es la T de temperatura, porque no sé a qué temperatura se va a estar efectuando esta nueva constante cinética. Entonces, lo mismo, voy a simplificarlo y llego a esta expresión. Perfecto. Una vez que ya tengo la concentración de A al inicio y mi expresión de K, mi nueva K, mi K3 por así decirlo, vamos a usar la ecuación que teníamos en color gris anteriormente, una vez más. Entonces teníamos esta ecuación que teníamos aquí en gris, que me representa la velocidad o la velocidad cinética de mi reacción que estoy utilizando. Recuerda que mi reacción no ha cambiado en nada. En todos los incisos mi reacción sigue siendo la misma. 2 veces A más B que me produce R más S. Entonces, si esto se sigue efectuando, no ha cambiado mi reacción, pues simplemente ahora lo único que hago es sustituyo, ¿no? ¿Quién era K? Pues K es todo esto. Aquí está. Y te vas a preguntar, oye, ¿por qué calculaste CA0? Ah, bueno, si tú no en tu examen no utilizaste los órdenes parciales de 0.5 y 0.5 respectivamente para alfa y beta, pues si lo hiciste con un orden de 1 respectivamente, pues ahí sí te va a aparecer el término, bueno, sí, el término de CA0. Entonces para eso vas a sustituir donde vea CA0 esto. En mi caso yo no tengo ese término, por eso no lo sustituyo, pero si lo tuviese lo ingreso, ya que es la concentración de al inicio está en función del tiempo. En este caso, repito, no lo tengo, solamente tengo la K, la nueva K que voy a tener. Entonces la sustituyo porque no sé a qué temperatura va a estar esa K. Me dice que a un tiempo de 200 segundos el enunciado. Entonces pongo el tiempo de 200 segundos, multiplico y le indico a la integral que va a ir desde 0 hasta 0.6 porque es lo máximo que queremos obtener del reactivo. Limitante, eh, utilizamos la misma relación molar del inciso A. Un medio, no cambia nada, sigo teniendo la misma reacción. Órdenes parciales de 0.5. Efectúo toda esa cuenta, otra vez, con Newton-Raphson univariable, le pones solve a tu Texas, ahí como Dios te dé a entender, y despejas a T. Despejas la temperatura. Entonces despejas a la temperatura y la temperatura que te genera el 60% del reactivo limitante a un tiempo de 200 segundos es una temperatura de 721.3477 Kelvin. Ese es el inciso C. Esa es la respuesta del inciso C. Espero que te haya quedado un poco claro. Ahora, el inciso D me dice que todo lo que hice en el inciso A me sirve para generar R y S, o sea, el producto de R y el producto de S. Y lo tengo que llevar a cabo en un siguiente arreglo de reactores. Es el que estás viendo aquí en pantalla. Entonces, la pregunta es, ¿qué arreglo de reactores me conviene más? Este que estás viendo, que es el arreglo 1, o este que es el arreglo 2. Si tengo la siguiente alimentación de presiones parciales.
Entonces tengo que elegir un arreglo que es el que está más optimizado y es el más eficiente. Y tengo que explicarlo por qué. ¿Por qué es que yo voy a escoger ese arreglo y no el otro? Entonces vamos a ver cómo se soluciona esto. Vamos a calcular de nuevo la concentración de A al inicio, porque ya tenemos otras equivalencias molares. Entonces tenemos que la presión total es la suma de todas las presiones parciales. Entonces es una atmósfera más 0.5 atmósferas. Esto me genera una presión total de 2.5 atmósferas. Perfecto. A partir de la ley de Dalton yo me doy cuenta que la presión parcial de cualquier componente al inicio va a ser la fracción mol de cualquier componente por la presión total al inicio del sistema. Entonces yo despejo la fracción de cualquier componente al inicio y obtengo esa relación. Y me doy cuenta que la relación molar de B con A es igual a YB0 entre YA0. Y eso es lo mismo si yo sustituyo esto que estás viendo aquí en pantallita. Si yo sustituyo esto aquí y esto para A y también para B, pues al final las presiones totales al inicio se van a anular y lo que voy a generar es la presión de B al inicio entre la presión de A al inicio. Entonces, básicamente, lo que yo te estoy diciendo es que MBA equivale a CB0 entre CA0 y eso también es equivalente a YB0 entre YA0 y eso también es equivalente a la presión de B, a la presión parcial de B al inicio entre la presión parcial de A al inicio. De nuevo, todo esto lo tienes en el formulario. Entonces, la presión de B al inicio es 1 y la presión de A al inicio es 1 atmósfera. Entonces, la relación de MBA es igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos enfrente de una alimentación equimolar. Ya que sabemos eso, el reactivo limitante puede ser A y B. Aquí, como tal, no hay un reactivo limitante porque los dos se consumen al mismo tiempo. Entonces, pues no tenemos broncas, seguimos utilizando a A como reactivo limitante, por así decirlo. Entonces calculamos CA0, la concentración de al inicio, efectuamos lo que siempre venimos haciendo, YA0 por la presión total al inicio, entre R por T. ¿A qué temperatura? Pues en el inciso A estamos trabajando a una temperatura de 300 Kelvin. Entonces efectuamos eso, llego a esa concentración de al inicio, y ahora que ya encontré la concentración de al inicio, aquí en pantalla estás viendo que aquí nos están dando que tenemos un flujo volumétrico de 100 litros por cada minuto, pero mi constante cinética trabaja con segundos. Entonces yo lo que hago es pasar ese flujo volumétrico a segundos. Y también algo muy importante es que el flujo molar, o el flujo, mejor dicho, el flujo molar es igual al flujo volumétrico por la concentración de al inicio, lo que acabamos de calcular anteriormente. Entonces, ¿cuál es nuestro flujo volumétrico? Es de 100 litros por cada minuto. Lo convertimos a segundos con esta relación, o este factor de conversión. Entonces lo vamos a multiplicar todo eso por la concentración de al inicio que acabamos de calcular y ya obtenemos nuestro flujo molar del reactivo A al inicio, o sea que se está alimentando el reactor, que es este número. Perfecto, ya que hicimos eso, guardamos ese dato aquí en pantalla y vamos a ver cuál es la cinética de la reacción. La cinética de la reacción es K por CA elevado a la alfa y CB elevado a la beta. Yo sustituyo donde dice CA, sustituyo donde dice CB, lo que le corresponde con su balance molar, y llego a esa expresión que estás viendo aquí en pantalla. Simplemente es hacer lo mismo que hicimos anteriormente hace unos minutos. Una vez que ya hice eso, voy a sustituir mis valores numéricos. Donde me dice CA, ingreso CA. Donde me dice epsilon A, que en este caso sigue siendo el mismo, epsilon no cambia nada, entonces sigo poniendo menos 0.2. El orden global en este caso es 1, pues ahí lo dejo. 1 menos XA es 0.5. Esto, como es una relación equimolar, o estamos en presencia de una reacción equimolar, perdón, una alimentación, mejor dicho, una alimentación equimolar, pues esto va a valer 1 menos 1 medio. Entonces, básicamente lo único que cambió es MBA y CA0. Básicamente es lo único que cambió. Entonces, esta es mi velocidad de reacción en función de la conversión. Entonces, ese dato también lo guardamos en pantalla, lo guardamos en nuestra calculadora. Y si te das cuenta, aquí ya tengo el flujo molar al inicio y mi velocidad de reacción. Perfecto. Entonces, voy a hacer un análisis
en el primer arreglo. En el primer arreglo tengo un reactor PFR con recirculación, que esta es su ecuación de diseño. Voy a sustituir todo lo que me esté pidiendo la ecuación de diseño. En este caso me pide FA0, lo ingreso. Me pide R, que en este caso en la imagen te está diciendo que la recirculación tiene el valor de 1. Entonces donde veo R pongo 1, perfecto. ¿Qué conversión? Pues la única conversión es la conversión de salida del reactor, que es de 0.5. Entonces donde veo XA pongo 0.5, perfecto. Una vez que ya hice eso, todo esto que estás viendo en pantalla, que es la velocidad de reacción, la voy a dejar aquí expresada. Recuerda, no le tienes que poner 0.5 donde dice XA, simplemente la dejas así. Al final, la integral se va a encargar de darle de sustituir ese valor numérico a XA. Entonces, así nada más lo dejas, lo ingresas a la calculadora, resuelves, le pones Enter y te va a dar el siguiente dato. Es decir, que el volumen del PFR de recirculación es de 2.721.4930 litros. Entonces, básicamente ya tenemos el volumen del PFR de recirculación. Ahora, vamos a calcular cuál será el volumen del CCTR de este reactor. Entonces, para encontrar el volumen de ese reactor CCTR, utilizamos su ecuación de diseño. Sustituimos lo que nos está pidiendo, que en este caso es el flujo molar de al inicio, ya lo puse. La conversión de la salida, que en este caso es 0.7. La conversión de la entrada, que es de caso 0.5, que está entrando en el reactor. Lo mismo, pongo esta misma ecuación aquí abajito. Y en la teja tú puedes presionar control, signo igual. Y todo esto le pones cuando X es igual a 0.7. Es decir, vas a evaluar toda esta velocidad de reacción con XA con 0.7. En pocas palabras, donde veas XA pones 0.7. Básicamente es eso. Entonces lo resuelves, todo esto que estás viendo en pantalla lo resuelves en tu calculadora y te genera el siguiente volumen. Entonces ese volumen lo vas a guardar. Bueno, ya analizamos el primer arreglo. Ahora vamos a analizar el segundo arreglo. Observa que tenemos este segundo arreglo que nos dieron y hacemos lo mismo. Calculamos el volumen del primer reactor que vemos en puerta, que es el CCTR. En este caso pues no tenemos conversión de entrada, solamente tenemos de salida, entonces el de entrada es igual a 0. Y solamente tenemos el de salida, que es de 0.2. Entonces, lo mismo, ponemos la misma velocidad cinética, la misma ecuación cinética o la velocidad de reacción, aquí abajito dividiendo, y voy a evaluar cuando XA es igual a 0.2. Es decir, en pocas palabras, donde vea XA pongo 0.2, porque es mi única conversión que tengo a la salida. Entonces efectúo esa operación y me sale que tengo un volumen de 943.2735 litros. Ya que hice eso, sigo con el siguiente reactor. El siguiente reactor es un PFR sin recirculación. Esa es su ecuación de diseño. Una vez que ya tengo su ecuación de diseño, sustituyo todo lo que me pida su ecuación de diseño. Ya puse FA0, ya está ahí. Me dice que cuál es su conversión de la entrada, que en este caso va desde 0.2 hasta 0.6. Es decir, entra 0.2 y termina con 0.6. Aquí está 0.2, 0.6. Entrada, salida. Perfecto. Me pide la velocidad cinética o el modelo cinético. Aquí está, en función de XA. Entonces, aquí no evalúo XA cuando es un valor. No, aquí no evalúo nada. Simplemente lo dejo así expresado. Al final, la integral se va a encargar de evaluarme. Entonces, básicamente, efectúo esta operación en mi calculadora y obtengo el siguiente volumen del PFR. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el último CCTR. Esa es su ecuación de diseño. De nuevo, todo lo que me pide su ecuación de diseño yo se lo ingreso. Me pide FA0, ya lo ingresé. Me pide la conversión de la salida, que en este caso es 0.7. Y me pide la conversión de la entrada, que es 0.6. De nuevo, como siempre hacemos, vamos a evaluar cuando XA es la conversión de la salida. En este caso, cuando XA es igual a 0.7. Entonces, en pocas palabras, donde vea XA, pongo 0.7. Entonces, efectúo esa operación en mi calculadora y tengo 811.8649 litros.
Aquí no lo puse, aquí fue mi error, que en esta ecuación, aquí no sustituí, perdón, 0.7 para que se vea más explícito, pero como te explico, en tu calculadora o en tu Tejas, toda esta expresión le puedes poner control igual, te va a aparecer una barrita paralela, esa la eliges y y le vas a poner x cuando es igual a 0.7, es decir, donde veas XA, me lo sustituyes por 0.7 aquí abajito. Y ya, eso es todo. Y la calculadora se va a encargar de hacerte el cálculo. Bueno, ya que hicimos esto, ya que analizamos el primero y el segundo arreglo, cabe aclarar algo muy importante. Tanto en el primer arreglo como en el segundo arreglo, nosotros de manera global, un balance global del proceso, nosotros estamos obteniendo una conversión del salida del reactivo limitante A de 0.7. Es decir, estamos obteniendo lo mismo tanto en el primer tanto en el primer arreglo como en el segundo arreglo. Entonces, ¿cómo voy a elegir cuál es el mejor arreglo que me conviene? Bueno, para hacer eso, tenemos esta tabla. En el primer arreglo, yo tengo este volumen del PFR con recirculación y encontré también que su volumen del CCTR es el siguiente. Del segundo arreglo, yo encontré que su volumen del CCTR que tenemos ahí en serie con el PFR es este. Y también el CCTR que está al último de ese arreglo, su volumen es el que estás viendo en pantalla. Entonces, observa lo siguiente. De este arreglo tenemos 2 volúmenes y de este arreglo tenemos 3 volúmenes. Tú por intuición te vas a dejar llevar y vas a decir que el primer arreglo es el mejor, porque solamente tenemos 2 reactores y aquí tenemos más reactores, tenemos 3. Entonces tú vas a decir que el arreglo 1 es el mejor, pero no es así. Si tú sumas de manera global el volumen total del proceso perdón, de tu sí, de tus reactores, o sea, el volumen total que ocupan tus reactores, pues tenemos un volumen total de 4.345. Y del arreglo 2 tenemos un volumen total de 4.006. Es decir, el arreglo 2 tiene un volumen menor que el arreglo 1. En pocas palabras, voy a gastar más dinero en fabricar el arreglo 1 que el arreglo 2. Entonces, como yo siempre quiero economizar, porque eso le conviene al patrón, al jefe o a la persona que me está contratando, entonces pues yo debo de economizar al máximo. Entonces, escojo al arreglo 2 porque el arreglo 2 es el que tiene menor volumen. Entonces, esa es la nota que yo dejo aquí. Si la producción de R y S es la misma en ambos arreglos, entonces se opta por el arreglo que tenga el menor volumen, en este caso el segundo arreglo, ya que a un menor volumen se tiene un menor gasto en la compra o en la creación del reactor. Y eso es muy cierto. No es lo mismo crear un reactor de 100 litros porque a mayor volumen voy a tener que utilizar más placas de hierro a un volumen de 50 litros, que voy a utilizar menos placas de hierro y utilizando menos placas de hierro, pues voy a generar menos costos, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, esta es la respuesta del inciso D. El arreglo 2 es el mejor eh, para economizar y al final nos está entregando la misma producción de R y S. Entonces, básicamente, el arreglo 2 es el que yo escogería. Y bueno, pues hasta aquí se acabó el ETS. Espero que te sirva de algo. Espero que te haya ayudado en algo, que un concepto, una idea o algo por más mínimo que sea te haya ayudado. Si es así, te agradezco que hayas visto mi video y bueno, seguimos trabajando en este proyecto que es el canal del Ezequiel. Cualquier duda que tengas, problema, o sí, alguna duda que tengas con respecto a este video o algún concepto que viste en este video, pues me lo puedes hacer saber en mi siguiente correo que estás viendo en pantalla. Yo voy a tratar de responderte a la brevedad o lo más pronto posible. Bueno, sin más, muchas gracias y pues suerte y éxito en tu vida. Muchas gracias.